noches con todos y bueno, el día de hoy le traigo a ustedes para compartir el tema de pericia psicológica, elaboración de informes psicológicos forenses, ¿no? Voy a empezar a compartir las diapositivas. A ver, un ratito. Ya. Entonces, el tema que hoy día vamos a revisar es en cuanto a la pericia psicológica forense. ¿Y qué es la pericia psicológica forense? La pericia psicológica es el conjunto de procedimientos psicológicos efectuados a solicitud de las autoridades competentes que tienen por finalidad el estudio de un individuo para determinar su estado psíquico y conductual o responder a otras interrogantes planteadas al psicólogo forense con el objetivo de cumplir con ciertas disposiciones contempladas por la Administración de Justicia. A los psicólogos forenses, bueno, nos piden este tipo de evaluaciones, ¿no? Para determinar el tipo de personalidad, para determinar el estudio de un individuo, su estado conductual, estado psíquico, y algunas veces nos piden para responder otro tipo de interrogantes, como por ejemplo para determinar un coeficiente intelectual en el caso que lo requiera el operador. El objetivo del peritaje psicológico forense. El objetivo de toda exploración pericial psicológica forense es dar respuesta a la solicitud realizada desde el ámbito jurídico, es decir, realizar una evaluación psicológica con un corte forense, que más adelante vamos a ver que es completamente distinto a una evaluación con un corte clínico. Desde un punto de vista técnico, esta intervención implica conocer qué áreas psicológicas han de ser exploradas a tenor del objeto de la pericia. También dentro de los objetivos tenemos que determinar el tipo o rasgo de personalidad en el caso de los adultos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, señalar las características de su desarrollo conductual, socioemocional, a fin de determinar la singular manera en la que la persona evaluada procesa el evento violento, ¿no? Entonces, siempre los oficios que recibimos están dirigidos a evaluaciones de personas que tienen una denuncia de por medio o se está realizando una investigación con respecto a una presunta víctima o a un presunto agresor. También damos respuesta a otros requerimientos solicitados por el operador de justicia de ser el caso. Dentro de esta evaluación psicológica, porque para poder llegar a hacer un pronunciamiento, ¿no? A través de una pericia psicológica, tenemos que realizar una evaluación psicológica. Y dentro de esta evaluación psicológica se hace un despliegue de protocolos, guías, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica que respondan a las necesidades de la labor encomendada a través de recursos idóneos que cumplan con tal fin. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a mí me encomienda una evaluación psicológica y yo tengo que ir buscando en cuanto a la solicitud. Por ejemplo, si me envían una solicitud para evaluar a una menor de edad por una presunta violencia sexual, entonces yo voy a tener que ver qué protocolos puedo usar. Tengo que tener presente la guía de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en medicina legal, donde yo trabajo, hay una guía de procedimiento que está enfocada en la ley 3364, que es para casos de violencia, ¿no? Violencia tanto para niños como también es aplicada para casos de adultos que estén enmarcados dentro de esta ley, ¿no? La 3364. Entonces voy buscando qué es lo que voy a utilizar para poder realizar esta evaluación psicológica.
Y en cuanto pues a protocolos, tenemos una variedad de protocolos que mayormente los protocolos que existen están dirigidos para evaluaciones a menores de edad, ¿no? Y tenemos una rama de protocolos en el caso de violencia sexual. Estos deben de ser parte de una planeación previa de dicho procedimiento con miras a responder a la pregunta judicial, lo que yo les mencionaba, ¿no? Recibo el oficio, eh, verifico de qué se trata y yo voy dentro de mi planeación para esta evaluación, voy viendo los protocolos que voy a usar, los instrumentos, las pruebas, la guía que voy a usar para ese debido caso. Dependiendo de diferentes variables como tengo que tener en cuenta la edad del evaluado, las condiciones dentro del proceso, el tipo de proceso, los constructos psicológicos a evaluar, entre otros, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, si es una niña pequeña, ¿no? De 4 o 5 años, qué podría utilizar para poder llegar a ella y que me pueda narrar el hecho. Si es una persona con alguna discapacidad, también tengo que tomar en cuenta las consideraciones que se deben tener en ese momento de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, dentro de las consideraciones y de la planeación que voy a hacer, podría ser que es una persona sordomuda y necesito avisar a la autoridad competente para que el día de la evaluación acuda con un intérprete, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones las tomo en cuenta para poder ir armando toda esta planeación para, para un pronunciamiento posterior. Y lo que les decía, ¿no? Que hay una gran diferencia entre una evaluación con un corte clínico y una evaluación con un corte forense, ¿no? Y aquí lo vamos a ir revisando. Si bien es cierto, todo psicólogo forense tiene que ser clínico, pero sin embargo, el forense no solamente es clínico, sino que tiene estudios forenses para poder dar respuesta a todas estas interrogantes, a todas estas evaluaciones que solicitan los operadores. Y en cuanto a la evaluación forense y a la evaluación clínica, si revisamos con respecto al objetivo, encontramos que la evaluación forense ayuda a la toma de decisión judiciales, ¿no? Ese informe, ese pronunciamiento que yo voy a hacer, le va a ayudar al operador de justicia para que tome una decisión. Es un instrumento, una prueba, esa es la palabra, es una prueba para que este operador, una de las pruebas que cuenta para su investigación. En cambio, en la evaluación clínica, el objetivo es llegar a un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces, prácticamente el objetivo son completamente distintos. El psicólogo forense no hace tratamiento, solamente hace pronunciamientos en sus peritajes, no llega a hacer tratamiento, sí sugieren en su informe, pero no llegamos a hacer ese tratamiento que se hace en la parte clínica. En cuanto a la evaluación forense, en cuanto a la relación evaluador-sujeto, la relación de la evaluación o del psicólogo forense es escéptico, pero con establecimiento de un rapport adecuado. El forense, a diferencia de la evaluación clínica, que ayuda en el contexto de una relación empática. Esto no quiere decir que el psicólogo en el momento de evaluar no va a haber cierta empatía con el evaluado, pero el forense tiene que guardar esa parte escéptica, ese distanciamiento, sin llegar a no cumplir el rapport, porque para el forense lo más importante, uno de los puntos más importantes que debe tener es la parte del rapport, es la forma como él
va a llegar a la persona, es la forma como recibe y cómo logra que esta persona, que prácticamente es una persona que está involucrada o está inmersa dentro de una investigación, logre de repente lograr narrar algo que de repente le es muy difícil. En cambio, en la parte clínica hay bastante empatía, ¿no? Hay bastante empatía con el paciente. Para nosotros no es un paciente, para el psicólogo forense es un usuario. En cuanto a la parte del secreto profesional, en la evaluación forense no hay secreto profesional, o sea, nosotros no podemos decirle al usuario que lo que vamos a conversar ahí se va a quedar entre él y yo. No podemos decirle eso porque le estaríamos mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a una solicitud de un operador, o sea, yo le tengo que emitir esa información y todo lo que me diga esta persona al operador que me ha solicitado la pericia psicológica. En cambio, en la evaluación clínica sí hay el secreto profesional, ¿no? Uno le dice al paciente, esto se va a quedar entre usted y yo, ¿no? Y se queda entre él y el psicólogo, ¿no? Se queda dentro de una historia. Nosotros no podemos ofrecer eso. En cuanto al destino de la evaluación, en la parte de la evaluación forense es variable, porque nos puede pedir una evaluación un juez, nos puede pedir la evaluación un fiscal, un magistrado, ¿no? Nos puede pedir la policía también, nos piden evaluaciones y los informes pues van destinados a ellos. En cambio, el destino de la evaluación clínica es netamente al propio paciente. En cuanto a los estándares y requerimientos, bueno, son en la parte de la evaluación forense psicolegales, porque tiene que ver con la psicología y la parte legal, y en la parte de la evaluación clínica, médicos psicológicos. En cuanto a las fuentes de información, eh, tenemos prácticamente en ambos lo mismo, ¿no? Porque en la parte de forense tenemos la entrevista, los test, la observación de conducta, los informes médicos y psicológicos, informes familiares y expedientes judiciales. En la parte de la evaluación clínica hay todos los mismos documentos o los mismos pasos, sin embargo, no cuentan ellos con expedientes judiciales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros, los forenses, sí manejamos la parte de los expedientes judiciales y en la parte clínica no lo necesitan, porque ellos no están inmersos dentro de este proceso de evaluación para una investigación, sino ellos están atendiendo a un paciente para llegar a un diagnóstico e iniciar un tratamiento con ellos. En cuanto a en cuanto a la actitud del sujeto, ¿no? En cuanto a la actitud del sujeto, tenemos que cuando vemos la parte de la evaluación forense, hay un riesgo de simulación o disimulación o de engaño en el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque él viene por una demanda involuntaria, ¿no? Entonces puede estar denunciado y no quiere darse a conocer y podría ser que nos esté engañando algunas cosas o esté simulando, ¿no? Simulando o disimulando, ¿no? Disimulando, por ejemplo, algo que no quiere que se sepa, ¿no? O de repente viene a simular, se victimiza, entonces el psicólogo tiene que tener esa habilidad para ver cómo es su comportamiento de este usuario. En cambio, en la parte de la evaluación clínica, en general, hay la sinceridad en ellos, ¿no?
Ellos, ¿por qué? Porque es una demanda voluntaria y porque vienen a buscar prácticamente una ayuda. En cuanto a esta evaluación, bueno, no es una evaluación que no es tan simple, ¿no? En la parte forense. O sea, nosotros tenemos, ¿por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque es, está en riesgo, por ejemplo, la libertad de una persona. Tenemos que ser muy minuciosos porque esto luego lo sustentamos ante la autoridad. Podemos tener peritajes de parte, entonces tenemos que planear muy bien nuestra evaluación, ¿no? Y dentro de eso, pues utilizamos una metodología. ¿Y qué es la metodología? Es el conjunto de procedimientos dentro del peritaje. Es la prueba consistente dentro del proceso. La metodología es lo que hace científico a un peritaje forense. No es el informe emitido, sino la metodología que utiliza. O sea, yo puedo emitir un peritaje, pero si no he usado una adecuada metodología, como que no estoy cumpliendo bien con los pasos que se deben hacer para poder llegar a un pronunciamiento. Entonces, lo que va a ser científico a un peritaje es la metodología que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llaman a sustentar, yo tengo que decir, estos fueron los pasos que seguí para llegar a esta conclusión final. Los pasos para el uso de una correcta metodología. Como les dije, hay varios pasos a seguir. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la solicitud pericial. O sea, yo voy a evaluar cuando tengo una solicitud. Es más, a veces a mí me lleva un oficio y el oficio dice evaluar a la persona tal, pero no dice más. Entonces, es importante que el oficio contenga los datos de la persona, si viene por una evaluación como presunta víctima o viene una evaluación como un denunciado, si de repente, qué es lo que quieren que determinemos, ¿no? Si es una menor de edad, de repente la afectación psicológica, si es una persona adulta, el tipo de personalidad, si es un presunto agresor de violencia sexual, de repente un perfil psicosexual. Entonces, eso es nuestra primera tarea, ver el documento como está emitido, ¿no? A veces hay niños que vienen y dicen, vendrá acompañado por la madre, ¿no? Y de repente la madre es la denunciada perdón, vendrá acompañada por el padre y lo trae la madre, pero la madre es la denunciada, entonces tiene que estar bien claro, ¿no? Entonces ahora los fiscales a veces emiten documentos donde hay denuncias en contra de la madre, pero la niña vive con la madre, ¿no? Entonces ellos ponen que es denunciada, pero sin embargo vive con la madre y va a ir acompañada por la madre. Entonces, esos puntos son importantes para considerar dentro de esta solicitud que nos hacen llegar. Luego también hay otro dentro de los pasos para una correcta metodología, es la revisión del expediente, ¿no? Toda denuncia, y bueno, cuando yo trabajo en Cámara Gesell, entonces podría decir que tengo la suerte que todos los casos que yo veo siempre llegan los expedientes. O sea, yo tengo los actuados en mis manos y puedo revisar ese expediente, ver qué contiene, quién pone la denuncia, qué es lo que dice la denuncia, si hay alguna declaración de repente algún testigo, si pasó un reconocimiento médico, si es si tiene algún peritaje de otra institución. Entonces, si hay una información de repente de algún hospital porque tiene de algún diagnóstico, entonces toda esa información me va a ayudar para ir juntando todas mis herramientas para poder ir planeando cómo voy a hacer la evaluación.
Y dentro del planeamiento del problema también tenemos objetivos periciales, la hipótesis forense, la evaluación propiamente dicha, el análisis de los resultados, la triangulación forense y el informe final. Dentro de los pasos para el uso de una correcta metodología, siempre debemos considerar lo que les acabo de mencionar. En cuanto a la solicitud pericial, como les había mencionado anteriormente, nos llega el oficio, por ejemplo, dicen, si llega el oficio de una presunta víctima de violencia familiar, nos dan el número de oficio, la fiscalía a la cual ha solicitado, hay una fecha de emisión de este documento y donde se solicita una evaluación, por ejemplo, en este caso, a una menor de iniciales SRC de 11 años, a fin de determinar afectación psicológica, quien habría sido víctima de presunta agresión sexual en la modalidad de violencia psicológica, proceso seguido en contra de su padre. Entonces, si ustedes pueden ver, acá nos dan información que nos va a ayudar hasta para el momento de tomar el contacto con una menor y hacer las preguntas adecuadas. En cuanto a, por ejemplo, llega un oficio de un investigado por agresión sexual, también consideran el número de oficio, el lugar, por ejemplo, en este caso fue de Dipol, de Monterrico, la fecha que emiten el oficio. Aquí, por ejemplo, se solicita una evaluación psicológica al señor, bueno, un nombre X, que urge en el proceso que se le sigue como presunto autor de delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor en agravio de una menor de iniciales ACD de 9 años, ¿no? Entonces ya sabemos que este oficio es por una denuncia hacia esta persona. Porque como les había comentado, dentro de las actitudes que a veces toman algunos usuarios, ¿no? Cuando vienen a una evaluación psicológica y no hay mayor información en el oficio, a veces nos dicen, no, no sé por qué estoy acá, ¿no? Entonces no quieren dar ahí esa resistencia, son evasivos al responder. Y bueno, este es lo primero que nos va a ayudar para ver qué es lo que están solicitando y en calidad de qué está el usuario. En cuanto a la revisión y planeamiento, como les había mencionado, acá llegan los actuados y debo revisar todos los elementos que obren dentro de esta carpeta, ¿no? Eh, por ejemplo, está la denuncia, quien pone la denuncia. Por ejemplo, en casos de menores a veces hay otras denuncias anteriores que los padres están pidiendo la tenencia, la patria potestad, entonces ya más o menos voy viendo qué figura se va a ir dando en esta evaluación. Veo los reconocimientos médicos legales, de repente hay pericias de otros lugares, historias clínicas cuando hay menores que tienen algún diagnóstico o algún trastorno o tienen algún tratamiento, adjuntan las historias clínicas, por ejemplo, niños con retardo mental que sigan algún tratamiento o niños con alguna alteración mental también incluyen estas historias, ¿no? En reportes de repente de colegios, bueno, y una serie de información que, bueno, creo que acá hay bastantes abogados, saben todo lo que hay en un actuado, ¿no? En una carpeta fiscal, donde contiene fotos, de repente impresiones de WhatsApp y toda esa información es importante para este proceso. Dentro de los objetivos periciales, porque ya estamos en la parte del peritaje, por ejemplo, en mi objetivo, ¿no? Yo reviso el oficio y si veo un caso de víctima de violencia familiar, mi objetivo va a ser determinar la presencia o ausencia de afectación psicológica compatible con esta violencia familiar. ¿Por qué? Porque leí el oficio y veo que me están pidiendo este tipo de evaluación, ¿no? Si la menor
tiene una afectación compatible a una situación de violencia. En cuanto al investigado, por ejemplo, mi objetivo podría describir los rasgos de personalidad y el perfil psicosexual en caso de un agresor, de un supuesto agresor sexual, y descartar posibles trastornos parafílicos, ¿no? Podría ser uno de ellos. En cuanto a en cuanto a la formulación de hipótesis, toda evaluación psicológica tiene que tener de partida hipótesis, y las hipótesis cada psicólogo se las tiene que hacer antes de una evaluación. Y las hipótesis forenses es una respuesta tentativa a los objetivos de la evaluación. Los hallazgos son los que permiten afirmar si la hipótesis se sostiene o se refuta, ¿no? O sea, yo me hago mi propia hipótesis con respecto al caso que me llegó. Las hipótesis son obligatorias, necesarias y de vital importancia en un peritaje psicológico. El psicólogo deberá plantearse hipótesis sobre el motivo de la evaluación, para lo cual revisará la información que acompaña la denuncia para mayor conocimiento del caso a evaluar. Y si yo les doy algunos ejemplos, ¿no?, de hipótesis, tenemos, por ejemplo, en caso de víctimas de violencia, tenemos que la persona evaluada, una de mis hipótesis podría ser la persona evaluada presenta indicadores de afectación psicológica compatible con experiencia negativa de tipo sexual. Hago la primera hipótesis, ¿no?, afirmando, y también la hipótesis negativa, ¿no? La persona evaluada no presenta indicadores de afectación psicológica compatible a motivo de evaluación o a motivo de denuncia, ¿no? Luego, en investigados por agresión sexual, por ejemplo, me hago la siguiente hipótesis, ¿no?, de acuerdo al caso que recibo. La persona evaluada presenta características psicológicas que lo predisponen a cometer actos como el que se investiga, ¿no? Esa podría ser una de mis hipótesis, y la negativa es la persona evaluada no presenta características psicológicas que lo predisponen a cometer actos como el que se investiga. También otra de las hipótesis podría ser la persona evaluada presenta indicadores de trastornos parafílicos, y la negativa es la persona evaluada no presenta indicadores de trastornos parafílicos. Luego podría ser otra hipótesis: la persona evaluada presenta alteraciones en su desarrollo psicosexual, y la negativa, la persona evaluada no presenta alteraciones en su desarrollo psicosexual. Luego, vamos viendo la otra. Dentro de las fases de la evaluación psicológica forense, ¿no?, ya hemos visto la parte de planeación, que es toda la parte que les había mencionado. Luego viene la fase de ejecución y la fase de la interpretación. Dentro de la ejecución y dentro de estas fases de la evaluación psicológica forense tenemos varias fases, ¿no? La primera es el encuadre y el consentimiento informado, la entrevista psicológica forense,
el uso de técnicas e instrumentos de exploración, el cierre y posteriormente elaboración y estructura del informe. Ahora vamos a ver. Dentro de la primera fase, tenemos explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. A ver, yo ya recibí el informe, ya vi de qué se trata, ya hice la revisión de los actuados, ¿no? Me he podido hacer mis hipótesis, cómo voy a trabajar, o sea, hago la primera parte de la planeación, porque he recibido toda la información previa, y luego ya empieza el contacto con el usuario, ¿no? También ahí tenemos que tener mucho cuidado en la forma como aperturamos, cómo llamamos al usuario, ¿no? Bueno, salimos, corroboramos la persona que ha venido a evaluar, le verificamos con sus datos de su DNI para ver si es la persona que ha venido, ¿no? Se han dado casos que han venido a evaluaciones otras personas, entonces es importante esa verificación. Cuando ya hemos tomado el primer contacto, de repente, ya vamos a ver más adelante, se le pide toda la información de esta persona. Entonces, uno de los primeros pasos que se puede dar en esta parte, antes de iniciar toda esta evaluación directa con esta persona, es el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado es un documento muy importante dentro de esta evaluación forense. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios vienen, ¿no? Por ejemplo, un caso de violencia familiar. Vienen, ponen la denuncia en contra de la pareja, cuentan todo lo que ha pasado, porque en un informe psicológico hay que copiar textualmente todo lo que nos dicen. Como les he mencionado, acá no hay secreto, yo no guardo nada, tengo que copiar todo lo que me dice la persona. Y de pronto, se amista con el esposo, ¿no? Y luego podría venir a decir, no, el doctor o la doctora ha puesto información que yo no le di, yo no dije esto, ¿no? O yo no quise ser evaluada, no sé por qué emitir un informe. Entonces, el consentimiento informado nos ayuda a respaldar este peritaje, ¿no? Y también respaldar al psicólogo, porque podría después estar yo inmersa dentro de una denuncia porque supuestamente eh, no debía hacer la pericia, ¿no? Entonces, en esa primera parte se le da prácticamente, se le explica al usuario cómo va a ser esta evaluación, ¿no? Y bueno, le decimos que es una evaluación de acuerdo a tal oficio, le leemos el oficio, usted tiene conocimiento de este documento, ellos me pueden decir sí o no sé, ¿no? Va a depender de la persona a la que voy a evaluar. Le explico todo el procedimiento como es, le dejo muy en claro que toda esa información no es reservada, va a ser llegada, va a elevarse toda esta información al operador que ha solicitado la evaluación, que puede ser el fiscal, que puede ser el juez, ¿no? O puede ser el instructor, porque a veces piden los instructores porque, bueno, en coordinación con el fiscal piden ellos que se vayan avanzando con algunos documentos. Entonces le explicamos todo eso, que no, el informe no va a ir a él o a ella, ¿no? Que toda esa información se copiará textualmente y todo lo que se encuentre se va a emitir en un documento y se le va a elevar al fiscal o al juez que solicitó la evaluación, ¿no? Entonces, si ellos aceptan, pasan a firmar este consentimiento, ¿no? Por ejemplo, se han dado casos en que participa un perito de parte, ¿no? También hay que decirle,
Bueno, el juez ha enviado un documento donde va a participar un perito de parte y él le va a estar observando, va a estar observando todo el procedimiento para que tenga, también la persona, si está de acuerdo, va a aceptar y si no está de acuerdo, tampoco, bueno, no les podemos obligar, ¿no? En caso, por ejemplo, cuando pasan la persona previo a todo esto pasa una evaluación en cámara, también les tenemos que informar que esa información, que todo esto que vamos a conversar va a ser grabado para no volverle a preguntar lo mismo, para que tenga conocimiento y luego no diga por qué me grabaron si yo no di mi consentimiento. Entonces, esa es una parte muy importante. Llena el documento, ya está dentro de las guías que uno maneja, ¿no? Dependiendo del lugar donde labora. Y hay un consentimiento ahí, firman, bueno, llenan todos los datos, la fecha, la firma y su huella digital. Luego, ya me ha firmado el consentimiento informado la persona, entonces le explico que vamos a iniciar la evaluación. Y la segunda fase que se realiza dentro de esta evaluación psicológica es la entrevista psicológica forense. No, esta fase de esta entrevista, porque es lo primero que uno va a realizar y que mayormente esta entrevista va dentro del motivo de consulta, que lo vamos a ver dentro del peritaje que se entrega al final. Esta fase es una de las fases de las primeras fuentes o de las principales fuentes de recolección de información importantísima, importantísima, ¿no? Es la primera, es el motivo de consulta, el cual va a ser transcrito textualmente y va a formar parte de esta pericia. Entonces, esta fase constituye una de las principales fuentes de recolección de la información, como les decía, donde el abordaje se realiza a través de una entrevista semiestructurada, la cual está enfocada a conocer los hechos, materia de investigación, los antecedentes del mismo, así como aspectos biográficos, si lo requerimos, el estado emocional de la persona, cómo es la persona, sus rasgos de personalidad, porque es importante, o sea, en esta conversación que muchas veces, dependiendo la edad y del caso, es una conversación amplia, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando mucha información, ¿no? Que luego me va a servir para este pronunciamiento. Y tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que debemos de considerar que es una entrevista semiestructurada, ¿no? Es una entrevista eso es lo básico. Que, bueno, esa referencia la hace Perpiña en el 2012, que esta entrevista semiestructurada posibilita expresarse libremente a la persona evaluada, ¿no? O sea, la persona me cuenta sin que yo pierda las riendas del objetivo de la evaluación, porque quien dirige esta entrevista es el psicólogo que está en ese momento evaluando. Muchas veces encontramos casos porque las personas son únicas, no hay personas iguales, entonces, y las formas, las características de las personas también, entonces podemos encontrar personas que quieren ellos dirigir la entrevista y quieren hablar y ellos solos, ¿no? Entonces, no, acá quien dirige la entrevista es el psicólogo. Este primer momento del motivo de consulta es el psicólogo, ¿no? Si bien es cierto, hay una parte de una narrativa libre, porque la entrevista semiestructurada es narrativa libre, pero no debemos perder esa forma de manejo de esta situación. Entonces, por ejemplo, se propone usar preguntas como, por ejemplo, cuéntame, ¿no? Para que sea una entrevista o semiestructurada, yo le digo, cuéntame qué te ha sucedido, ¿no? Le doy la pregunta y la persona me tiene que narrar.
¿no? Y yo voy evaluando ahí a través de esa narrativa libre cómo es su discurso. Dígame, otra pregunta, dígame por qué viene hoy. Y en el caso de niñas, niñas y adolescentes, también se le hace la pregunta para una entrevista semiestructurada y una narrativa libre, ¿no? ¿Sabes por qué has venido hoy? ¿Ha ocurrido algo que quieras contarme? Con los niños pequeños es de verdad un poco complicado a veces el que ellos te puedan contar, ¿no? A veces son niños pequeños, están inmersos dentro de esta investigación y a veces como que de repente no fue tanto el impacto para ellos y como que dicen, no, no sé por qué vine, no me acuerdo, ¿no? Pero a veces está la habilidad del psicólogo para ir logrando esa información, ¿no? Hay que activarle un poquito el recuerdo, activarle su memoria para que ellos puedan narrar. El psicólogo debe procurar obtener un relato de los hechos en forma espontánea, utilizando el propio lenguaje de la persona entrevistada, ¿no? En caso de niños es importante utilizar su propio lenguaje, porque son niños y no podemos hablarle con palabras técnicas o de repente que ellos no puedan entender. Es más, hay que hacerles recomendaciones antes de hacer la primera parte de la entrevista, es hacerles recomendaciones que si algo no me entienden, pues tienen todo el derecho a decirme que no me han entendido para yo aclararles la pregunta, ¿no? Entonces, se pide que sea una entrevista con su propio lenguaje, sin interrupciones, adoptando una actitud de escucha, evitando, y esto es importante, gestos de aprobación o gestos de desaprobación frente a lo que manifiesta el entrevistado. No, yo no puedo hacerle gesto, oh, qué horror, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Eso no puedo hacer porque yo no estoy ahí para cuestionar. Estoy para recoger información y pronunciarme, ¿no? Entonces, el tomar una actitud así de hacer gestos o no dándole aprobación o desaprobación a la persona puede generar ciertos sesgos en este proceso. Respetando los silencios y pausas que se presentan en este momento del relato. Es importante, mayormente el tema de los silencios se da en menores, ¿no? En menores de edad, pero también en personas adultas, por ejemplo, víctimas de violencia. Está el relato involucrado con indicadores en ellos de alguna expresión, de llanto, de silencio, de movimientos de su cuerpo, ¿no? Entonces, toda esa forma que ellos puedan presentar en el momento de esta narración hay que respetarla. Asimismo, será necesario, ¿no? Es necesario realizar preguntas que son importantes para la investigación, ¿no? Me da todo el relato, la persona, bueno, la escucho y luego yo empiezo a hacer las preguntas que se requieren para una investigación, ¿no? Como preguntas de qué le ha pasado, qué es lo que ya me narró, cómo fue, porque de repente me dice, pero no me da mayores detalles, ¿no? ¿Quién lo hizo? Si lo conoce a la persona, dónde sucedió, cuándo sucedió, los eventos que han podido ver, ¿no? Que me cuente. Eh, Esto va a permitir clarificar aspectos relevantes sobre el tema de la investigación, ¿no? Eh, Hace poco yo les hablaba de que hay que considerar también el tema de la dinámica que se da de esta violencia, ¿no? Entonces es importante que preguntar detalles, ¿no? Que van a ayudar a los investigadores.
centrándose en el análisis integral del sujeto en función a la solicitud de la evaluación, como por ejemplo, proporcionar información sobre la dinámica del evento violento, lo que les estuve diciendo, la existencia de indicadores de maltrato o presencia de una dinámica de conflicto, ¿no? En el caso de violencia, por ejemplo, familiar o intrafamiliar, se va viendo cómo es esta dinámica, cómo empieza, ¿no? A raíz de qué problema, a raíz de qué situaciones, ¿no? Toda esa información que va a servir más adelante. También situaciones, condiciones de vulnerabilidad de la persona evaluada, ¿no? Vemos niños, por ejemplo, que vienen por maltrato psicológico y maltrato físico, y son niñitos, por ejemplo, de padres que los dejan en las casas, les pegan, los dejan en la casa mucho tiempo solos, encargados de, de responsabilidades no propias de su edad, con personas desconocidas. Entonces, hay que ir explorando toda esa situación de una posible vulnerabilidad y riesgo de la persona, ¿no? Eh, También es importante ir viendo indicadores psicológicos, psicopatológicos asociados a este hecho. Por ejemplo, en el momento que me van contando lo que ha pasado, me cuentan de que por ejemplo, este, he querido quitarme la vida, ¿no? Entonces voy preguntando desde cuándo le ha sucedido esto, ¿no? O me deprimo, ¿no? Voy viendo si es que está relacionado al hecho, que esos indicadores empezaron a raíz de esta situación, motivo de evaluación, o de repente ya es una persona que tiene antecedentes, por ejemplo, de depresión por otros eventos. Entonces, toda esa información se va a ir recogiendo. Y bueno, y los criterios de simulación que les había dicho, ¿no? En cuanto a los niños, en ese momento de recoger el motivo por el cual han venido y en ese momento de la entrevista que se estaba llevando a cabo, hay que obtener el máximo de información posible y confiable, ¿no? Con los niños hay que tener mucho manejo, hay que escucharlos y no tratar de interrumpirlos como para todos, pero con ellos más aún, estar muy atentos con ellos, no perder el contacto, para que ellos puedan libremente ir contando lo que les ha sucedido, ¿no? Tratar de recoger los hechos precisos y sin vicios, también precisar circunstancias de tiempo, el modo, el lugar en que ocurrieron los hechos, dependiendo de la edad del menor, para que me pueda contar, ¿no? Eh, Ayer tuve un niñito que el fiscal me decía, quiero saber, por favor, ha habido 2 eventos, pero en 2 años distintos, y era un niño pequeño de 6 años, y por maltrato por parte de su madre, el cual lleva a que el niño esté en una casa, un albergue, ¿no? Lo han separado de la madre, pero lamentablemente el niño no se ubicaba o sea, contaba todo lo que le ha pasado, me pegan, ¿no? Me pegan con palo, me pegan con correa, me pegan con ortiga. Contaba todo lo que le pasaba, pero lamentablemente en relación al tiempo que lo requieren los que investigan, ¿no? Para el juez, para el fiscal que está en la investigación, es importante saber, pero tenemos que considerar también el tiempo y las condiciones del niño, porque era un niño que no había tenido muchos estimulación en sus estudios, no iba mucho al colegio. Entonces, definitivamente, bueno, tenía en desventaja con otro niño de su edad, ¿no? Y no se pudo ubicar, por más que se trató de ubicarlo cuando sucedió. También había una parte ahí en él que se puede dar en niño. Está separado de la madre la habían llevado detenida y él tiene ese recuerdo de la madre que se la llevan detenida. Entonces, como que en él también aparecen esos sentimientos de culpa, si se puede decir, porque no está con la madre, porque la madre la llevaron detenida
y por ratos decía, ya no quiero contar, ya no quiero contar, ¿no? Ya te dije, ¿no? Entonces, esas situaciones se dan en estos recojos de información. También es importante ver si los datos que dan estos niños pueden ser corroborados más adelante, ¿no? En caso que surja una información irrelevante y que conlleve a la dilatación de la entrevista y que no aporte al hecho de la denuncia, el psicólogo tendrá que direccionar con preguntas, como por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sucede a veces? Y no solamente se da en niñitos, también en personas adultas mayores, ¿no? O en otro tipo de personas con tipos de personalidades que quieren hablar y contar muchas cosas y hacen mezcla de el motivo por el cual han venido y ya me están contando otros temas, ¿no? Entonces, cuando se va a dar esa dilatación, porque acuérdense que hay tiempos para evaluar, ¿no? Entonces, vemos que se está dilatando y que se está yendo por otro lado el recojo de información para mi motivo de consulta, entonces yo lo retomo y le digo, tú me estabas contando sobre, lo traigo a la conversación. Ah, verdad, ¿no? Yo le estaba contando, a ver, sígueme contando, ¿no? O hace un momento me dijiste que, ¿no? Entonces, para que él vuelva y me cuente lo que ha pasado. O haciendo uso de parafraseos que permitan retomar el tema investigado. Todas estas frases que podría yo llevarlas es para que él retome al tema por el cual ha venido, sin que se sienta mal la persona, ¿no? No le voy a decir, señor, ya, apúrese, céntrese en lo que me está diciendo. No, hay que tener formas de llegar a las personas y formas de que esta persona tampoco se sienta mal, ¿no? Entonces, tratamos de traerlos, ¿no? Y no sé, acá habrán psicólogos, hay muchos casos en que la persona quiere hablar, no deja de hablar, ¿no? Y si tú le puedes decir, a ver, señor, se molestan a veces, ¿no? Entonces, déjeme hablar, yo tengo que contar y te quieren contar un montón de cosas que a veces no va al punto, ¿no? Porque a veces recibimos evaluaciones psicológicas donde te piden solamente de una fecha, ¿no? De la fecha del evento que sucedió tal día, ¿no? Y entonces hay que centrarnos en esa fecha. Eh, que bueno, en el caso de violencia, definitivamente mi persona, yo lo centro en la fecha, pero luego le voy hablando de lo anterior, porque tampoco me puedo basar solamente en el hecho, tendría que ver cómo es la dinámica anterior, ¿no? En cuanto a una tercera fase, ¿no? Que vendría a ser dentro de esta evaluación, es el uso de instrumentos o pruebas psicológicas, ¿no? Las pruebas psicológicas constituyen un conjunto de herramientas auxiliares que sirven para evaluar cualitativa y cuantitativamente las diferentes áreas de la persona evaluada, las cuales deben ser utilizadas solo por profesionales psicólogos, ¿no? Y les digo herramientas auxiliares porque yo no me voy a pronunciar solamente de los resultados de una prueba psicológica, ¿no? Sino las pruebas psicológicas me van a ayudar a corroborar lo que yo ya he venido recogiendo y corroborar una de las hipótesis que yo me he planteado. Entonces no es porque la prueba me arrojó tal cosa y yo me voy a pronunciar en base a eso, sino es una de mis herramientas auxiliares que me van a ayudar a llegar a la conclusión. ¿Y por qué evaluación esto debe ser utilizado solo por psicólogos? Porque no pueden utilizarlo otros profesionales, ¿no? Las pericias psicológicas no las puede utilizar un psiquiatra porque no son psicólogos, salvo que haya un psiquiatra que sea psicólogo también. Considerando el objetivo de la evaluación, las diferentes, o sea, cómo nosotros buscamos las pruebas psicológicas. Las pruebas las vamos a buscar en función a lo que queremos corroborar, ¿no? A mi objetivo de la evaluación. Y tengo que tener en cuenta, por ejemplo, las diferencias individuales de la persona, ¿no? Las diferencias culturales, educativas,
no todas las pruebas van a ser para todos en general. Por ejemplo, si yo estoy en la sierra, de repente hay personas iletradas y ¿qué me van a contestar una prueba de un cuestionario, por ejemplo? Tampoco me va a servir mucho, ¿no? Entonces, el psicólogo tiene que buscar de acuerdo a las condiciones. Si hay un niño pequeño, voy a ver qué prueba le puedo tomar a un niño pequeño y qué necesito para un niño pequeño. Si necesito determinar un coeficiente intelectual, entonces le tomo una prueba de inteligencia y ver qué prueba de inteligencia va de acuerdo a la edad de la persona, las condiciones de esta persona, ¿no? Condiciones culturales, educativas, individuales de cada uno de ellos, ¿no? Y eso, de esa forma, yo voy buscando las pruebas. Hay una diversidad de pruebas psicológicas, ¿no? Que existen y claro, ustedes quizás me podrían decir, hay muchas pruebas que no están estandarizadas, es cierto, pero también hay pruebas que están estandarizadas. Además, como les dije, son herramientas auxiliares que me van a ayudar a poder corroborar o poder sustentar mi evaluación. Estas pruebas, claro, si yo aplico una de estas pruebas, tienen que estar consignadas en mi informe psicológico. El nombre del instrumento psicológico, según, bueno, la ficha técnica, ¿no? Acá hay un cuadrito de la diversidad de instrumentos que, que tenemos, ¿no? Que tenemos test psicológico, perdón, test proyectivos y test de cuestionarios. Tenemos también dentro de las técnicas, que es importante también, ¿no? Considerarlas dentro de este proceso. Es una de las técnicas es la observación de conducta. La observación de conducta también, eso se debe dar desde el inicio de mi evaluación, desde que yo tomo contacto con la persona, ¿no? La voy observando cómo es su conducta frente a todo este proceso de evaluación. Y eso me va a servir para, en mi informe, hacer una descripción de cómo veo a la persona. Bueno, y dentro de las técnicas también está la entrevista, que ya hemos venido conversando de ella. Dentro de la estructura del informe psicológico, ¿no? Que yo voy a emitir al final, porque luego yo hago mi evaluación y ya tengo toda la información, pero les comento, por ejemplo, en medicina legal en la cual yo trabajo, tengo un protocolo de pericia que está dentro de un sistema, yo no lo puedo cambiar, yo no puedo variarlo ni cambiarlo de otra forma, porque está con resolución del fiscal de la nación, entonces tengo que trabajar en ese protocolo, en esa estructura que está en este sistema. Y dentro del protocolo, tenemos varios datos a considerar, ¿no? Por ejemplo, la primera parte que está en este protocolo son los datos de filiación. Ese es el informe que ya va a salir al final de toda esta evaluación. Dentro de los datos de filiación, pues está considerado la fecha de nacimiento de la persona, el sexo, nombres y apellidos, cuando son niños son con iniciales, este, la dirección en la que vive, este, si de repente tiene alguna religión, ¿no? Hay una serie de información, si escribe con la derecha, con la izquierda, ¿no? Hay información que el grado de instrucción, ¿no? Toda esa información va en el número de su DNI, si de repente son extranjeros también, ponerle los datos, ¿no? De, de lo que ellos tengan en ese momento. Dentro del motivo de evaluación, el relato es lo que habíamos conversado, cómo se recoge esta información. Ese relato va pegado en esta parte de acá, donde dice relato, ¿no? Motivo de evaluación.
Cuando se hace en entrevista única, y les digo eso porque dentro de la ley 3364 hablan sobre que toda niño, niño, adolescente y mujer tiene que declarar, o sea, el motivo bajo la técnica de entrevista única, ¿no? Entonces, para los casos de violencia, necesariamente pasan por entrevista única y luego nos piden la pericia. Entonces, cuando eso sucede en cámara, el motivo de evaluación en la parte de relato va pegado lo que hemos trabajado en la cámara GES. Cuando no es así y nos piden una evaluación normal que no consideran que pase evaluación psicológica, por ejemplo, para presuntos agresores, ahí no se hace en cámara GES. Cámara GES se hace para víctimas de violencia. Entonces ahí se pega el relato y copiamos. Bueno, ahí tenemos la suerte que hay un digitador y que copia textualmente todo. En cambio, si yo lo veo en el consultorio, voy a ir copiando de acuerdo a lo que me va diciendo, ¿no? Y la persona que copia soy yo misma, ¿no? Entonces, ahí va el tema del relato. Luego de una segunda parte, es la historia personal que va dentro de esto y donde se explora pues la parte perinatal, niñez, y más abajo lo vamos a ir revisando y luego la historia de vida familiar, ¿no? Luego vienen las otras partes, que es análisis e interpretación de los resultados y las conclusiones psicológicas. Todo eso va dentro de este protocolo, como les he mencionado, que está dentro del sistema de medicina legal, en mi caso, y bueno, y es emitido, ¿no? Emitido a la entidad solicitante. Mm, ya. Mm, eh, La evaluación, la evaluación se realiza respetando la siguiente estructura y tomando en consideración el motivo de evaluación que habíamos visto. En casos de presuntas víctimas de violencia, en la parte de datos de filiación se consignan los datos de identificación de la persona evaluada. En la parte del motivo, de evaluación, en este apartado se consigna la solicitud de la evaluación. O sea, antes de que yo empiece a transcribir todo lo que me hacen referencia, se consigna la solicitud de la evaluación que indica el oficio, qué es lo que están solicitando, afectación psicológica, ¿no? Lo que solicitan, se consigna el contenido más relevante, entre comillas, que es lo que, toda la información que ellos me dan, lo copio textualmente, entre comillas, en primera persona del relato de los hechos proporcionados por la persona evaluada, considerando su propio lenguaje. Esto dice Lobo en 2016. En cuanto a las partes de lo que exploro, ¿no? La segunda parte, que es la parte de la historia personal, ¿no? Se hace toda una historia de vida, es la anamnesis de la persona, ¿no? Y dentro de este protocolo está considerado, dentro de la historia personal, la parte perinatal, ¿no? Que se les pregunta mayormente, está considerado dentro de, pero que es importante considerarlo, ¿no? Porque podría ser que hasta un presunto agresor haya tenido problemas al nacer. Entonces, el tipo de, el tipo de parto que ha tenido, si ha habido alguna complicación, ¿no? Acá en esta parte se explora, este, de repente si nació a los 9 meses, nació antes, ¿no? Se le va preguntando qué tipo de información tiene. Y en casos de niños, se le pregunta, pero mayormente esta parte se trabaja con los padres, ¿no? Porque los niños no tienen esa información. Y en los casos de niños sí es importante porque a veces tenemos niñitos que vienen con algunas dificultades y habría que, es importante explorar, ¿no? En ellos
cómo fue el desarrollo de su embarazo de la madre y posteriormente su nacimiento, ¿no? Son importantes esa información tomarla en cuenta. Luego también hay otra parte de la niñez, ¿no? Que se le pregunta sobre el desarrollo psicomotor, las características comportamentales, el desarrollo social, el desarrollo emocional, afectivo, vínculo de apego, con quién tenía mayor afinidad, con quién le gustaba estar más cerca. Hay niños, por ejemplo, que son muy pegados a uno de los padres, ¿no? Entonces, ir evaluando esas situaciones. Las características familiares, el estilo de crianza. Acá, si por ejemplo vienen por un caso de violencia familiar, bueno, se le va preguntando cómo se llevaban los padres en el caso de niños, ¿no? Eh, cómo era la relación entre ellos, cómo eran los roles del padre, quién era el padre con mayor autoridad en casa, ¿no? Quién ponía las normas, quién ponía las reglas, eh, las funciones familiares, qué es lo que hacían ambos padres, las responsabilidades, ¿no? Quién tenía la responsabilidad del menor, ¿no? Encontramos personas tanto niños como adultos que de repente han vivido solamente con uno de los padres, ¿no? Por ejemplo, si vivieron con la madre, esa persona hizo rol de padre y madre, o a veces el rol de padre está por algún tío, el abuelo, ¿no? Entonces, toda esa información se recoge. ¿Cómo era si de repente esta madre tenía que trabajar desde muy temprano? ¿Con quién se quedaba el niño? ¿No? ¿Quién lo corregía? ¿Quién lo formaba? ¿Quién lo llevaba? ¿Quién lo llevaba, lo desplazaba al colegio? En cuanto a sus medidas disciplinarias también, ¿no? Cómo lo castigaban, si había un motivo en especial, si era por alguna razón o de repente no, porque hay personas que dicen me pegaban y yo no sé por qué me pegaban, o le pegaban a mi hermano y también me pegaban a mí y yo no sé por qué me pegaban a mí, ¿no? Entonces, esa es parte de la vida y es importante en las personas, tanto pequeñas como adultas, es importante saber cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su crianza de estas personas, ¿no? Cómo era la relación de la dinámica entre los padres, si había violencia, si de repente había ciertos conflictos, si vivían solo la familia nuclear o vivían dentro de un hogar multifamiliar. Entonces, toda esa información se va recogiendo, ¿no? Luego también si en esa época de niño ha tenido alguna experiencia negativa. De repente ha habido pérdidas de personas, se han separado los padres, de repente han tenido experiencias negativas cuando eran pequeños, ¿no? Violencias sexuales, por ejemplo, eh, que de repente han marcado en ellos, ¿no? Eh, Hace poco he tenido una niña, bueno, no es una chica de 23 años que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pero en su historia, cuando empezamos a trabajar la parte de la niñez, ella dice que a los 11 años, y bueno, y va por violencia sexual, y fruto de esa violencia sexual tiene un bebé. Entonces, al revisar la historia con ella, la niña cuenta, la señorita cuenta, que ella a los 11 años fue víctima de violación, ¿no? Entonces ya hay un antecedente y es importante ver esa situación. Entonces, cómo se dio, qué es lo que hicieron, ¿no? Si ella tuvo algún tratamiento o no tuvo tratamiento. Entonces, todas esas experiencias negativas, o niños que han sido golpeados, maltratados de niños, ¿no? Niños que no han vivido en su casa, que han vivido de repente en algún albergue, experiencias negativas en ese albergue. Y bueno, y de acuerdo al caso y a lo que uno va buscando o lo que quiere encontrar, vas haciendo las preguntas, ¿no? También es importante acá explorar cómo era de niño, cómo era su comportamiento, qué características tenía, ¿no?
A veces hay niños que se describen, yo era alegre, era juguetón, ¿no? Era extrovertido. Otros te dicen, no, yo era bien callado, introvertido, no tenía amigos, no salía. En la parte de la adolescencia también, ¿no? Se va buscando características de su comportamiento. Acordémonos que en esta etapa de la adolescencia, las personas, hay cambios en ellas, ¿no? Entonces, algunos empiezan con situaciones de rebeldía, situaciones de resistencia, eh, quieren imponerse, ¿no? Son muy demandantes, empiezan a salirse de las casas, ¿no? A veces como parte de su desarrollo, el cambio, ¿no? Oposicionistas, la mamá dice, no, estas cosas se hacen así, no, él dice lo contrario, ¿no? Entonces se van buscando esas características de su comportamiento, rasgos de su estructuración, ¿no? Si ha habido problemas, si se le han presentado problemas, cómo ha resuelto esos conflictos, esos problemas, sus estilos de vida, también si cumplía las normas que se daban en la casa o las reglas, ¿no? Eh, y también la parte de la dinámica de familia, ¿no? Cómo se llevaban los padres, si ha habido separaciones, si de repente algo le ha sucedido también, ¿no? Si ha tenido algún problema de él ya propio, personal, ¿no? Y otros temas que de repente, pues, me ayuden para ir buscando información, respecto al oficio, ¿no? O al caso que yo estoy viendo en ese momento. Luego, también en la parte de educación se explora, ¿no? Lo que es el tema de educación, este, cuando inicia su escolaridad, si ha ido al colegio, cómo ha sido en el colegio, si ha habido ausentismo, si lo llevaban normalmente al colegio o de repente no podían, ¿no? Si dejó de estudiar alguna vez. Entonces, toda esa información se va buscando. Por ejemplo, si yo quiero ver, voy buscando, por ejemplo, afectación en una niña o en un niño, ¿no? Se supone que cuando hay una afectación tiene que haber alteraciones en las áreas de su vida, ¿no? Y mayormente pues bajan en su rendimiento escolar, no quieren ir al colegio, ¿no? Se resisten a ir y de pronto tenían muy buenas notas y han bajado. Entonces esa información la voy buscando, ¿no? Si me dice, ha bajado mis notas, no quiero ir al colegio, ¿desde cuándo empezó eso? Para ver si ese síntoma, ¿no? O ese indicador que va presentando se relaciona al hecho motivo por el cual este, viene, ¿no? También en cuanto al trabajo, en las personas adultas igual se va buscando desde cuándo han empezado a trabajar, el tipo de trabajo que han realizado, si ha habido estabilidad laboral, ¿no? De repente era una persona muy inestable que estaba en uno y otro trabajo y no cumplían, pues, ¿no? O mucho, de repente renunciaba a los trabajos, no quería conservar de repente su trabajo, ¿no? Cómo ha sido su nivel de desempeño, si tenía de repente, si era muy puntual en el trabajo o no lo era. Lo mismo se va buscando en la parte de hábitos, ¿no? Qué tipo de hábitos ha tenido, pasatiempos, hobbies, ¿no? Cómo es la persona, si salía, eh, a dónde iba, qué tipo de fiestas acostumbraba a ir, y bueno, y así se va explorando. En cuanto a la vida sexual también, ¿no? Por ejemplo, en casos de violencia sexual en niños, se explora en niños y adolescentes,
Se explora, por ejemplo, si antes de ese hecho ha tenido algún evento anterior, si tiene enamorado, ¿no? Cómo le va con el enamorado, dependiendo la edad. Y en el caso de adultos también se va buscando, ¿no? Si es, por ejemplo, un agresor, vamos buscando con cuántas parejas sexuales ha tenido, cómo se ha llevado con las parejas, si ha tenido problemas, eh, si de repente eh, ha tenido, de repente se ha divorciado, que actualmente está solo, ya muchos años que voy solo. Y bueno, y esa es la forma que uno va buscando, de acuerdo también a cómo nos van contando, de hecho. Y en cuanto a también la parte de antecedentes patológicos, que es importante, enfermedades, si ha tenido hospitalizaciones, accidentes, si ha habido operaciones. En cuanto a menores, por ejemplo, si ha iniciado un tratamiento psicológico. En cuanto a los antecedentes judiciales también, ¿no? Si han habido otras denuncias anteriores, si ha habido solicitud de garantías personales, ¿no? ¿Qué tipo de algún trámite que han hecho en judicial, ¿no? Con respecto a diferentes situaciones parecidas a la que ha venido o de repente por otro tema. Y bueno, y en la historia familiar se explora el tema de la familia, ¿no? El padre, la madre, cómo eran hermanos, pareja. Y vamos buscando información, cómo se llevaba con el padre, con la madre, con los hermanos. En cuanto a la violencia de pareja, también vamos indagando sobre la dinámica de la relación conflictiva, cómo resolvían los problemas. De repente vamos viendo si hay una dinámica de violencia y cómo ha sido, cómo se ha ido dando esta. En cuanto a la dinámica familiar, también información sobre la familia, el tipo de vivienda donde viven, si a veces viven hacinados, ¿no? La actitud de la familia frente a esta denuncia, ¿no? Si es un niño o un adolescente, qué opinión tienen, qué es lo que les han dicho, si se han sentido apoyados o no se han sentido apoyados. En cuanto a una actitud personal, también hay que explorar la percepción y la opinión que ellos tienen frente al problema, ¿no? Y las expectativas que tienen con respecto al resultado final. Luego ya la parte de la cuarta fase es el análisis, que se hace un análisis considerando la observación de la conducta, de la historia psicobiográfica, de los resultados de la prueba, todo eso se integra, ¿no? Todo integramos para llegar a un análisis final y poder llegar a las conclusiones, ¿no? Se hace la triangulación forense de toda esta información y posteriormente se emiten las conclusiones, ¿no? Las conclusiones. El informe debe ser redactado de acuerdo a la estructura en forma clara, evitando tecnicismos, de tal manera que cualquier persona pueda entenderlo y debe explicar y fundamentar sus conclusiones. No se recomienda poner mucho tecnicismo porque los que van a recibir la información son los operadores y nosotros tenemos que ilustrar al operador con las conclusiones de tal forma que para ellos sea claro y entiendan lo que queremos eh, hacerles llegar, ¿no? Entonces hay que evitar de mayores palabras que de repente no podrían entender. De repente, en casos de que la persona evaluada manifieste o evidencia una necesidad o riesgo para su integridad o requiere atención especializada, se registrará como una recomendación
en el protocolo para acciones pertinentes por parte de la institución competente, ¿no? Nosotros ponemos en recomendaciones, que es lo que tendría que, como psicólogos estamos recomendando relacionado a estos casos. Luego, en cuanto a las recomendaciones, también no hay que establecer juicio de valor, no hay que realizar afirmaciones sobre hechos que no están probados, no hay que indicar autoría o responsabilidad de una persona frente al hecho materia de investigación, porque no es nuestra función. Nosotros no podemos decir quién ha sido la persona que ha podido cometer el hecho, ¿no? En casos de las víctimas, cuando las víctimas cuentan con evaluación psicológica previa por el mismo caso, ya no se debería practicar una nueva pericia, ¿no? En el caso de las pericias psicológicas, después de una entrevista única, el relato, como les mencioné, forma parte de esta pericia, ¿no? Se copia textualmente lo que la persona ha narrado en ese momento. Y también hay que considerar dentro de este proceso de evaluación los tiempos, ¿no? En las guías de procedimiento, al menos la de medicina legal, en la última hablan de fases de la evaluación y cada fase se recomienda de 45 minutos, ¿no? Entonces hablan de una primera fase de la entrevista, que se trabaja el motivo de evaluación y la revisión de documentos. En una segunda fase de la entrevista e historia personal y familiar. Posteriormente, la aplicación y calificación de instrumentos y el cierre. Luego vienen dos fases distintas, que es netamente el psicólogo, que es análisis e interpretación de resultados, revisión bibliográfica y elaboración del informe. Y luego, bueno, ya les había dicho de las cualidades del peritaje, que tiene que haber claridad, detallado, preciso, sin redundancias, accesible a los interesados, objetividad, honestidad y sentido ético. Bueno, eso es todo lo que les he traído hoy día para compartir con ustedes. Espero que, bueno, les sirva esta información, que es cómo se trabaja una pericia psicológica.